Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Qué tal? Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a hablar acerca del ensayo y vamos a comenzar con la primera parte. El día de hoy, como puedes observar en la siguiente imagen o en la imagen que estás viendo, vamos a ver qué cosa es un ensayo, cuál es la función del ensayo y la estructura externa del ensayo. Por eso el tema dice ensayo parte 1, porque es algo muy extenso y es muy importante que tú aprendas a identificar las características más relevantes de un ensayo debido a que esto es de carácter importante a lo largo del desarrollo de tu carrera. Y más adelante, cuando tú estudies una carrera profesional, también este tipo de documentos, este tipo de escritos te va a ayudar en muchas áreas, en muchas materias, y es muy indispensable que tú conozcas a profundidad en qué consiste verdaderamente un ensayo y no lo confundas con otro tipo de escritos. Bueno, vamos a ver qué cosa es un ensayo. Un ensayo es un escrito en prosa, generalmente es breve, en el que el autor profundiza de manera madura, sensible y personal un tema determinado. O sea, hay algo personal en el escrito, sí. Ya sea filosófico, científico, histórico, literario, religioso, entre otros temas de interés, o depende también del público al cual se dirige. Es un género moderno. ¿Por qué? Porque su desarrollo y su unificación fue influido por el pensamiento liberal y a través del periodismo. ¿Ok? La función del ensayo, ¿cuál es? La función del ensayo es informar, anota, o exponer los puntos de vista del autor, quien a través de la reflexión expone sus puntos de vista o muestra su interpretación sobre un tema que se considera importante. A lo largo de todo el contenido, un ensayo va a exponer pruebas, va a traer argumentos que van a reforzar el enfoque del tema, cómo él quiere presentarlo a la persona a la que se dirige, en este caso es el lector, ¿verdad? Por eso decimos que es un texto de tipo argumentativo, presentamos argumentos, defendemos, ponemos nuestra opinión, entre otras cosas, ¿ok? Entonces vamos a continuar. ¿Cuáles son las características importantes del ensayo? Entre las características importantes del ensayo tenemos que es un escrito que aborda un tema según cierta perspectiva. ¿Qué perspectiva? La perspectiva del autor, ¿verdad? Se evalúa o analiza o interpreta el asunto desde una visión particular, aportando la originalidad del autor. ¿Qué otra característica tiene el ensayo? No pretende agotar el tema en su extensión, ¿verdad? O sea, da mucho de qué hablar. Otra característica que tiene un ensayo, se escribe en prosa, elaborando los argumentos que den fuerza al punto de vista del autor. Todo desde el punto de vista del autor. Entonces, ¿tiene la opinión del autor? Por supuesto que sí. ¿Qué más? Es conveniente que los argumentos que apoyan y dan forma al escrito sean referencias válidas, o sea, no porque se le ocurre defender ese argumento, el autor del ensayo lo va a defender. No, tienes que tener un sustento y una base que están apoyando la afirmación o el argumento que tú estás defendiendo en el desarrollo de tu ensayo. Dice que se presenta también como una reflexión y no como una imposición al público. Exactamente. A diferencia de los textos que vimos anteriormente, buscan persuadir al público a tal grado de que opines como ellos desean. En este caso, en el ensayo, te invitan a reflexionar. No te están imponiendo ni te están obligando a nada, ¿ok? Entonces, hay una diferencia que el autor debe saber manejar al momento de estar desarrollando el ensayo, ¿ok? Y ahora sí, vamos a entrar en el tema, en la parte que quiero que quede más clara, que es la estructura del ensayo. ¿Cómo está estructurado de forma externa? ¿Cuál es la forma externa? Todo lo que se ve a simple vista cuando tú le echas un ojo al ensayo aún sin necesidad de leerlo. Esa es la estructura del ensayo. Primero tenemos el título, que dice que es el que describe el contenido del trabajo de forma clara, precisa, de tal manera que le permite al lector identificar fácilmente el tema.
Es recomendable que el título sea corto, ¿verdad? No vas a exceder 15 palabras, pero tiene que ser claro, difícil de atender y que en ese momento el título tiene que llamar la atención del lector y decir, no, si vale la pena leerlo, ¿verdad? Debes de evitar utilizar las preposiciones y artículos como de, eh, usarlos en exceso no es conveniente. Así como expresiones repetitivas como estudio sobre, investigación acerca de, análisis de los resultados de, etc. Si no es necesario, evita los subtítulos y solamente desarrolla el ensayo como lo vamos a ver ahorita en su estructura externa. ¿Ok? Un ejemplo, el hecho de las aglomeraciones. ¿Por qué tenemos religión? La ley antitabaco, ensayo sobre la juventud, las formas de vivir y expresarse de los jóvenes. Esos son algunos de los ejemplos de cómo puedes tú titular tu ensayo. Después tenemos algo muy importante que lleva el ensayo, que es el nombre del autor. Es primordial que el nombre del autor aparezca en el ensayo, ¿verdad? Porque es el creador del texto, son suyas los argumentos, las tesis, ¿verdad? Entonces, él seleccionó el asunto, investigó, identificó, jerarquizó la información. Entonces, el autor es quien da la razón de ser al ensayo. ¿Cómo no va a ir el nombre del autor? Es quien determina la intención de la comunicación, el vocabulario y el estilo que va a emplear para persuadir al lector. En su momento, hacerlo cambiar de opinión o por lo menos llevar al lector a la reflexión, ¿verdad? Que es el propósito o una de las funciones más importantes del ensayo. Después que tenemos el título, el nombre del autor, continuamos con la introducción. Y ya comenzamos. Ok, la introducción constituye una de las partes esenciales. ¿Por qué? Porque aquí presentamos el tema que vamos a desarrollar y es clave para crear en el lector ese deseo de continuar leyendo, ese deseo de decir, bueno, ya leí el tema, ya sé quién es el autor, y en la introducción es como esa parte donde captas con tus palabras, con tu expresión, captas al lector y dices, bueno, el lector dice, me suena interesante lo que me están presentando. Entonces voy a continuar leyendo, ¿verdad? Entonces, la introducción favorece la vinculación del lector con el contenido, ya que esta es una de sus finalidades. ¿Cuál? Convencerlo de la importancia de la investigación que llevó a la formulación de la tesis. Además, aquí se mencionan los objetivos del ensayo, por eso vas a capturar la atención al ver el objetivo. Ok, en la introducción no se ponen las conclusiones, solamente se hace una invitación para localizarlas en el transcurso de la lectura, ¿ok? Después tenemos esta parte tan importante que es el desarrollo, ¿sí? En el desarrollo expones y realizas ya el tema elegido, planteado la perspectiva del autor, o sea, si tú eres el autor, pues tú, ¿no? Y te apoyas de distintas fuentes, distintas investigaciones, como te decía al principio, no es algo que los argumentos no van a nacer nada más porque a ti se te ocurrió, porque tú así piensas, si quieres que piensen todo, sino tiene que existir una base que respalde cada una de las tesis y los argumentos que tú estás planteando durante el desarrollo. De ahí tenemos la conclusión. Aquí es donde se presenta un juicio o una valoración sobre el tema, ¿verdad? Entonces las conclusiones deben seguir una secuencia lógica, mencionando los puntos notables, incluso aquellos contrarios al problema de investigación. Se busca recuperar los cuestionamientos presentados en la introducción o el cuerpo del trabajo, con la finalidad de resaltar la solidez de los argumentos que validaron en la tesis planteadas para la redacción de una conclusión. El criterio básico es la coherencia en nuestras ideas y debemos de cuidarla. Y por último, debemos mencionar cuáles son las fuentes de investigación. ¿Ok? Si carece de fuente de investigación, el ensayo pierde su objetivo. Estas le dan la relevancia, ya que representan uno de los principales criterios de objetividad que se deberán demostrar en este tipo de textos, que es de dónde yo sustento
lo que estoy hablando, lo que estoy opinando o la idea que estoy defendiendo, mi argumento, mi tesis. ¿Ok? De las fuentes se obtiene la información que sirve de referencia para apoyar y fortalecer los argumentos que estoy dando. ¿Ok? Muy bien, chicos, esta fue la estructura externa del ensayo. Nos vemos en la siguiente clase para ver la segunda parte de el ensayo y sus características. Vamos a ver la estructura interna y así tú puedas inmediatamente desarrollar tu propio ensayo poniéndole tu personalidad. Nos vemos la próxima.